Hola mi gente de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a realizar este perno de desfase de 2 pisos. En la descripción de este video encontrarán la imagen para que puedan descargar y practicar. Empecemos. Venimos a croquis y vamos a seleccionar la vista planta. En esta vista planta vamos a efectuar una línea horizontal y vamos a hacer el bosquejo de la parte superior de nuestro primer desfase, que va a ser esta parte de todo el lado derecho, para lo cual vamos a trazar una línea vertical y vamos a hacer un esquema a mano alzada de cómo va a quedar nuestra revolución. En este caso he dado medidas al azar para posterior dar las medidas correctas. Entonces en este caso tenemos una distancia de diámetro que es de 16, entonces vamos a colocar la mitad, 8. Cuando hablamos de M16 significa que está en unidades métricas, es decir 16 milímetros. Entonces tenemos un desfase de aquí de 13.5 que está ubicado en esta sección y vamos a colocarle 13.5 dividido para 2 y tenemos aquí dos diámetros, el de 15.43 que está ubicado en esta posición con respecto a nuestra línea guía, 15.43 dividido para 2, y la exterior que es de 20, en este caso vamos a colocarle que es de 10. Ya, ahora sí vamos a proceder a realizar nuestra revolución, pero antes de eso tenemos que cambiar nuestra línea a modo constructiva. Y a ver, ya, y me falta dar las medidas de forma horizontal. En este caso tenemos que es de 2 y 24. Aquí tenemos 22. Seleccionamos los dos puntos y damos nuestra medida correcta, que es de 22. Ya, aquí también nos hace falta una pequeña saliente al extremo izquierdo. Realicemos esta saliente que es de 2 milímetros. Ya, entonces aquí corregimos y damos la medida correcta, que es de 2 milímetros, y aceptamos. Ya me falta extender esta línea, me parece. Ya, vengo a extender entidades y extiendo. Ya ahí está, ya de forma correcta. Ahora sí vamos a proceder a utilizar la operación de revolución. Ya de forma automática le sale. Si en un caso no le sale, va a quedarles de esta manera. Van a seleccionar el eje de revolución así, entonces van a seleccionar en eje de revolución y ya les aparece de forma automática. Aceptamos. Ya, ahí ya tenemos nuestra primera parte. Vamos a proceder a realizar el roscado. Entonces el primer roscado que tenemos es el exterior y un interno, entonces para lo cual voy a venirme al M16, que es el exterior, pero antes de eso tengo un chaflán de 90 grados y 2. Entonces vengo a chaflán, selecciono mi arista y doy las medidas correctas. En este caso tengo que tomarle la mitad del ángulo, entonces 2 milímetros, y el ángulo que es de 45 grados, la mitad de 90, y aceptamos. Ya, ahora sí vamos a proceder con nuestra rosca. Venimos a asistente de taladro y aquí encuentran rosca. Seleccionan la arista y aquí aquí nos da unas opciones que vamos a seleccionar el diámetro, que es M16. Entonces aquí buscamos M16 y existen dos tipos, el por 2 y por el 1.5. El 1.5, el segundo número significa la distancia que existe entre dos crestas, entonces vamos a poner 1.5 y aquí nos da la opción que nos da la longitud, que en este caso es de 24, pero hay que descontarle 24, colocamos y vamos a revisar para que no me dé el inicio
A ver, con un ejemplo sería lo más factible. Para que no me quede esta falla de inicio, tenemos una solución que es alargar un poco. Entonces aquí venimos a equidistancia y aquí vamos a separar 3 milímetros y comprobamos a qué dirección se realiza la operación e invertimos. Ya, ahí está ya de forma correcta y aceptamos. Y ahí, como pueden ver, ya al inicio se crea de forma correcta. Ya, ahora vamos por la parte interna. En este caso tenemos que es de 4.5 y un M6. Entonces para ello venimos a asistente de taladro. Voy a seleccionar un refrentado y lo mismo, buscamos ISO y el M6. Y aquí en el M6 damos las medidas correctas, que tenemos que es un diámetro interno de 4.9. Nuestro refrentado es de 6 milímetros. Y además tenemos una distancia que es de 7 milímetros. Ya, venimos a posiciones, seleccionamos la cara y nos da la opción para colocar nuestro taladrado. Revisamos una vez más. 4.9, la distancia que aquí está de 7, está correcto. Y me falta la longitud. Aquí tenemos la longitud. Entonces la longitud es de 56, pero no estima la punta. Entonces aquí eliminamos nuestra punta y colocamos que sea de 56. Y aceptamos. A ver, hay un error. Ah, no, sí está correcto, debido a que me falta todavía la parte inferior. Ya, y ahora sí ya se extruyó. Vengo a vista de sección y voy a cortar. Y aceptamos. Y ahora sí voy a proceder a realizar el roscado, que es M6, pero también nos da una indicación que tenemos un avellanado de 120 grados y 0.5. Venimos a chaflán y voy a dar las medidas correctas, que en este caso es 0.5 y la mitad de 120, que es 60, y aceptamos. Ya, ahí ya tenemos nuestro chaflán. Ahora sí nos hace falta la rosca. Venimos a rosca, vamos a seleccionar el M6, buscamos M6, aquí está por 1 milímetro de separación, y aquí seleccionamos nuestra arista y damos las medidas correctas. En este caso necesitamos separarnos 7 milímetros, incluso menos, porque hay que descontarle el 0.5 del avellanado. Entonces 6.5. ya, me hace falta también separarme para que no tenga este inconveniente de la saliente cuando inicia. Entonces equidistancia, perdón, y aquí voy a darle una distancia de 3 milímetros, me parece. Ya, y aquí corrijo. Para que se corrija ponemos mantener rosca, pero de hecho va a presentarme problemas. Aquí voy a salirme 1 milímetro nada más y le descuento acá abajo. Ya, ahí está perfecto. Y ahora sí aceptamos. Pero antes de eso necesitamos extruir, ya que estamos en un perfil. Y ya nos da la rosca correcta. Y existe fallas al inicio. Entonces es por ese 0.5. Nuevamente regresamos y borramos la distancia de 1 milímetro. Apagamos, mejor dicho, y aquí le damos la medida de 6.5. La longitud de 6.5. Y ahí vemos. Y ahí ya se mejora. Ya, ahí ya quedó perfecto. Ahora sí vamos para la parte inferior. Entonces para ello me vengo a geometría de referencia, plano, y voy a seleccionar la cara planta, y voy a separarme una distancia de
de 2 milímetros. Aquí nos da la medida, entonces invertimos nuestra medida, invertir, y aceptamos. Ahora sí nos dirigimos al nuevo plano, croquis, control 8 para posicionarnos, y procedemos con las siguientes operaciones que nos mencionan. Entonces para ello tenemos 24, 25 y 35. Ya, entonces venimos, apagamos nuestro corte de sección, trazamos una línea horizontal en la mitad, y ahora sí procedemos. Para ello voy a hacer a mano alzada, para posterior dar las medidas correctas. Ya está. Ahora sí demos las medidas correctas. Tenemos que un diámetro de 24, que la mitad es 12. Aquí tenemos uno de 25, que es 12.5, y tenemos uno de 35. A ver, coloquemos de 35 dividido para 2, 17.5. y ahora sí vamos con la parte horizontal. Tenemos 13, y 1.5 y 2, 1.5 y 2. Ya, ahí está perfecto. Ya, ahora sí nos hace falta transformar nuestra línea constructiva. Entonces salimos de Cota Inteligente, seleccionamos la línea, nos sale esta paleta y colocamos línea constructiva. Venimos a revolución, colocamos que sí y se efectúa. Aceptamos. Ahora sí revisamos, está correcto. Control 7 para vista isométrica. Ya, ahora nos hace falta la parte de la perforación. Es de 2 milímetros y está ubicado a una distancia de 53.5. entonces venimos a plano, al último plano que realizamos, croquis, control 8 para que se nos posicione, y trazamos una directo. Podemos hacer, trazamos una línea, una circunferencia de 2 milímetros de diámetro, colocamos 2 milímetros y con cota seleccionamos el centro y nuestro origen, y damos la medida correcta de 53.5. y ahora sí venimos a operaciones, extruir corte, se selecciona el corte y vamos a colocar que sea por ambos lados, y aceptamos. Ya, control 7 para posicionarnos, y eso ha sido todo. Bueno, mi gente de YouTube, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les sirva. Adiós.